Bienvenidos a esta explicación de cómo calcular indemnizaciones laborales utilizando la hoja de cálculo que está en mi página web. Con esta hoja de cálculo podréis calcular no solamente indemnizaciones por despidos improcedentes o por despidos objetivos, sino otro tipo de indemnizaciones, como por ejemplo las derivadas de empleados de hogar o de algún otro tipo de régimen con otro tipo de indemnizaciones, incluso acuerdos con otro número de días de salario por año de servicio. También podéis calcular prestaciones del Fondo de Garantía Salarial, salarios de trámite y, además de todo eso, tenéis un apartado especial que es el de cálculo masivo. Con ello podréis calcular indemnizaciones de los trabajadores afectados, de todos los trabajadores afectados en un expediente de regulación de empleo de una empresa con solo pulsar un botón. Con lo cual el trabajo que se ahorra es muy importante. Bien, lo primero que tendréis que hacer, lógicamente, será descargar la hoja de cálculo de mi página web, Herminio Duarte, www.herminioduarte.com. En cualquiera de las páginas podréis encontrar un banner a la derecha donde aparece el cálculo de indemnizaciones por despido y el botoncito para pulsar en la descarga. También lo podéis hacer desde la pestaña de cálculo de indemnizaciones, donde además encontraréis las últimas modificaciones añadidas y un pequeño manual, podríamos llamarle, de cómo funciona la calculadora de indemnizaciones, tanto el cálculo individual como el cálculo masivo. Bien, lo primero que haremos entonces será descargar la hoja de cálculo. Simplemente nos aparecerá una pestaña con la descarga de una página de Excel, la descargamos y ya la tenemos. Una vez que tengamos la hoja descargada, lo primero que tenemos que hacer es habilitar los macros. Si no hacemos esto, la hoja no va a funcionar con normalidad. Por tanto, lo primero que hay que hacer es opciones, habilitar este contenido, aceptamos y ya tenemos la hoja habilitada. Bien. La hoja de cálculo la podéis utilizar tanto a nivel profesional como a nivel personal. Está cotejada con distintos compañeros, con profesionales y en principio funciona bien, lo cual no quiere decir que no pueda haber algún error que se pueda detectar con el uso. Yo agradecería que cualquier tipo de funcionamiento anormal o incorrecto que se observe, pues me lo comuniquéis para que lo podamos corregir y nos podamos beneficiar todos. Como veis, el uso de la hoja de cálculo es absolutamente gratuito y no lleva ningún otro tipo de contraprestación. Bien, aquí podéis utilizar este espacio para ponerle el nombre de la empresa y del trabajador, y luego esta es la parte realmente donde se van a introducir los datos. Prácticamente no hace falta introducir ningún dato más, nada más que la fecha de antigüedad, la fecha de despido y el salario del trabajador. Aquí hay un espacio reservado para que cualquier asesoría o cualquier particular pueda introducir sus datos personales para a la hora de entregar la hoja de cálculo a un cliente o lo que quieran. Aquí pueden utilizar este espacio para cualquier tipo de anuncio o de poner teléfono, nombre, lo que quieran. Y a partir de aquí pues hay un espacio dedicado a despido improcedente, uno dedicado a despido por causas objetivas, otro dedicado, como decía, a otro tipo de indemnizaciones, donde podemos cambiar, ya veréis cómo podemos cambiar el número de días de salario por año de servicio, y más adelante tenemos ya las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial, tanto por despido improcedente como por despido por causas objetivas, como los salarios en caso de insolvencia. También hay un apartado dedicado a los salarios de trámite en los casos en los que se pueda devengar salarios de trámite, que ya sabéis, si no lo digo yo, que son muy tasados, solamente en caso de delegados de personal o de readmisión. Vamos ya directamente a ver cómo funciona la hoja de cálculo. Es muy sencillo. Solamente tenemos que introducir la fecha de antigüedad, la fecha de efectos del despido y el salario. Bien, la fecha de antigüedad la podéis sacar de cualquier nómina. Yo he utilizado una aquí de ejemplo donde podéis ver que este trabajador en concreto tiene una fecha de antigüedad del 3 de marzo
del 2009. Pues vamos a la hoja de cálculo, le ponemos 3 de marzo del 2009. La fecha del despido es la fecha de efectos del despido, no es la fecha de la comunicación. Si estamos en un despido por causas objetivas, lo normal es que se comunique con 15 días de antelación. Si estamos en un despido disciplinario, la fecha de efectos coincidirá normalmente con la fecha de comunicación, pero la propia carta debe de decir siempre cuál es la fecha de efectos del despido. Vamos a suponer que la fecha de efectos del despido es del 8 de septiembre del 2014. El salario. El salario es la parte más importante para el cálculo de la indemnización, porque la indemnización va a depender del número de días de salario por año de servicio en función de la antigüedad y de ese salario. Por tanto, lo de la antigüedad es sencillo. La antigüedad será normalmente la que venga en la nómina, o si el trabajador puede acreditar una antigüedad superior, indudablemente. El salario es un concepto un poquito más técnico. Para ello, yo he dado la posibilidad de que se utilice tanto salario diario, mensual como anual. Lo ideal sería que se pudiera disponer del salario anual del trabajador. Si un trabajador gana 36.000 euros al año, pues pondremos 36.000 euros y pondremos anual. Ya está. Esto es lo ideal. Esto es lo que realmente nos va a dar una indemnización perfectamente correcta. Calcular con salario anual. Ya no hace falta utilizar ningún otro tipo de pestaña ni poner ninguna opción más. Si tenemos el salario diario, pues funciona exactamente igual que el salario anual. Si este trabajador que gana 36.000 euros al año tiene un salario diario de 98,63 euros, pues pondremos aquí 98,63 euros y utilizaremos salario diario, con lo cual la indemnización va a estar perfectamente bien. Lo habitual no es esto. Lo habitual es que tengamos una nómina y que en función de esa nómina pues tengamos que calcular un salario mensual y anualizarlo, porque conforme está establecido por los criterios jurisprudenciales, lo que tenemos que calcular es el salario diario, pero partiendo de ese salario anual. Vamos a suponer, en el mismo ejemplo anterior que teníamos, que este trabajador que gana 2.375,75 euros brutos en un mes, en realidad gana 1.800 euros líquidos porque tiene una serie de descuentos, pero lo que gana este trabajador en concreto es esta parte de la izquierda, son los devengos salariales, porque los no salariales, en este caso las dietas, no computan a efectos de indemnización. Por tanto, lo más sencillo es que nos vayamos a la base de cotización. La base de cotización. La base de cotización incluye el salario mensual, es decir, esta parte de aquí, aquí está sumado, en esta parte de aquí está sumado toda la parte de la izquierda, es decir, la remuneración salarial y la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Eso nos dará la base de cotización. Con esto, 2.332,46, nos iríamos a nuestra hoja de cálculo y lo colocaríamos como retribución mensual. Pero tenemos que fijarnos en otra parte, y es si la retribución es mensual o diaria. En este caso, este trabajador cobra durante el mes de noviembre por 30 días. Tendríamos que comprobar si todos los meses cobra por 30 días. Si todos los meses cobra por 30 días, tendríamos una remuneración mensual. Si cobra por días naturales, es decir, los meses que tenga 30 y los meses que tengan 31 o 29, el número de días que tenga el mes, estaríamos en una retribución diaria. Y eso nos va a afectar al cálculo del salario anual. Por tanto, lo que haríamos sería irnos a la indemnización. En este caso hemos dicho que el trabajador cobraba 2.332,46. Lo ponemos, 2.332,46, es mensual, y aquí sí, que cuando ponemos mensual, sí nos va a decir la hoja de cálculo que indiquemos si la remuneración es mensual, si se refiere a 30 días o se refiere a otro número distinto de días, porque lo tenemos que poner en función de esa nómina que estamos utilizando.
Sobre todo, muy importante, esta pestañita de base de cotización mensual o base de cotización diaria. Cuando la base de cotización la utilizamos como mensual, la hoja de cálculo lo que va a hacer es anualizar este salario dividiendo el salario anual entre 365 días. Mientras que si lo ponemos como diaria no va a hacer nada. Veréis que la indemnización, es decir, que el salario diario cambia cuando utilizo diaria que cuando utilizo mensual. Lo que hace realmente es que divide el salario diario, se dividirá por 365 días, mientras que en el otro caso se obtiene directamente del cociente. Es decir, lo que hace la hoja de cálculo es que multiplica los 2.332,46 por 12 mensualidades y lo divide entre 365. De esa manera obtenemos el salario tal y conforme lo establece la doctrina del Tribunal Supremo. Pues una vez que tengo hecho esto, ya tengo calculadas las indemnizaciones, ya lo tengo calculado todo, no tengo que hacer nada más, Ya me va a decir la hoja de cálculo cuál es la indemnización por despido improcedente, ya me va a decir cuál es la indemnización por despido por causas objetivas y ya puedo hacer el resto de cálculos que yo quiera. Como veréis, para el cálculo de la indemnización por despido improcedente, lo que tiene que hacer es calcular la indemnización a 45 días de salario por año de servicio hasta el 11 de febrero del 2012, en función de los años, meses y días hasta esa fecha, y la antigüedad a partir del 12 de febrero del 2012. En total, el número es decir, la antigüedad del trabajador, pues se distribuye en esos dos periodos, porque este periodo va a computar a 45 días de salario por año de servicio, mientras que este periodo va a computar a 33 días de salario por año de servicio. El programa ya se encarga también de establecer los límites. Si por aquí, por ejemplo, en lugar de establecer la indemnización el 3 de marzo del 2009, estableciésemos una antigüedad del 3 de febrero del 1987, pues automáticamente saltaría que la indemnización es mayor de 720 días y por tanto solamente computa el periodo anterior al 12 de febrero del 2012. Así, cualquier otro tipo de límite que pueda establecerse en función de los límites tanto de la indemnización por despido improcedente como despido por causas objetivas, que también en este caso sería superior a 12 meses, por tanto aplicaría 365 días de salario en lugar de los 553 que saldrían por despido por causas objetivas. A partir de aquí podríamos seguir calculando otro tipo de indemnizaciones. Imaginaros que queremos llegar a un acuerdo de 35 días de salario por año de servicio, o de 35 con la normativa anterior y 30 con la nueva, pues también podríamos hacerlo. Y automáticamente, en el momento en que introducimos los datos, la aplicación nos da el resultado. Para que no os perdáis, está en negro todo lo que no es modificable exclusivamente por seguridad, y en azul todo lo que se puede modificar para que podáis utilizar todas las funcionalidades de la hoja de cálculo. Automáticamente también sale la prestación del FOGASA para los casos de insolvencia, tanto para despido improcedente, donde ya se utiliza los límites, donde ya el programa avisará de los límites del doble del salario mínimo interprofesional, el máximo de una anualidad, calculará directamente, en el caso de despido improcedente, a 30 días de salario por año de servicio, en lugar de los 45 más 33, y en los despidos por causas objetivas pues también utilizará todos los límites. También podéis calcular la prestación de salarios para los casos de insolvencia. Imaginaros que pues, a este trabajador o trabajadora se le adeuda los salarios desde el 1 de febrero del 2014 hasta la fecha del despido, ¿no? Pues en ese caso, lógicamente, el Fondo de Garantía Salarial no va a abonar más de 120 días y
a no más del doble del salario mínimo interprofesional, por tanto abonará el máximo para esos casos. Y también podéis calcular aquí en los casos de readmisión, que la empresa opte por la readmisión o porque el delegado de personal opte por la readmisión. En esos casos podéis calcular también los salarios de trámite. Imaginaros, en este caso la aplicación ya por defecto os va a poner la fecha del despido, pero aquí podéis poner pues la fecha de la sentencia. Imaginaros que la sentencia se resuelve el 30 de noviembre del 2014. Pues estaríamos hablando de 83 días, qué iluso, ¿no? Estaríamos hablando de 83 días. Podéis poner el descuento de seguridad social, sale automáticamente, y podéis poner el descuento de IRPF, por ejemplo, pues un 15%. Automáticamente la aplicación lo calcula. Bien, la siguiente parte es el cálculo masivo de indemnizaciones. Esta funcionalidad es más difícil de encontrar en Internet. Lo otro, es cierto que la calculadora, hay algunas que funcionan mejor, otras que funcionan peor, pero encontraréis muchas en Internet. Cálculos masivos, calculadoras de cálculo masivo vais a encontrar pocas que funcionen con esta facilidad, con esta simplicidad. Es tan sencillo como introducir el nombre del trabajador, pongamos por ejemplo HDM, la antigüedad, el 15 de agosto del 94, el salario diario, eso sí, aquí ya no se puede jugar tanto, aquí ya tenéis que tener calculado el salario diario, 54,28, y así sucesivamente. Se pueden seguir introduciendo trabajadores, THF, antigüedad del 25 de febrero del 2004, salario 35,68, y así sucesivamente todos los que queráis. Al final lo único que hay que hacer es poner la fecha del despido. Esto es importante que no se os olvide. Fecha del despido, vamos a poner que es el 8 de septiembre del 2014, y si queréis, esto es opcional, pero si queréis, los días en los que se podría establecer un acuerdo en ese expediente de regulación de empleo, por ejemplo 32 días. Solamente hay que, una vez que está introducido esto, solamente hay que darle al botón de calcular y automáticamente la aplicación os va a calcular la indemnización por despido objetivo, la indemnización por despido improcedente, los días según el acuerdo, la indemnización según los días de acuerdo que habéis establecido previamente, y lo que pagaría el fondo de garantía salarial en el caso de insolvencia, tanto por despido objetivo como por despido objetivo declarado procedente, como por despido objetivo declarado improcedente en caso de insolvencia, y al final os lo totalizará. Lo bueno que tiene esta funcionalidad es que podéis importar de cualquier listado que tengáis. Por ejemplo, yo voy a coger nombre, antigüedad y salario del listado de trabajadores. Es tan sencillo como copiar y pegar, y automáticamente le damos a calcular y nos lo va a hacer todo, y además nos lo va a totalizar. Solamente se tarda esto, de tal manera que si luego resulta que la fecha del despido no va a ser el 8 de septiembre, sino que va a ser el 5 de octubre del 2014, y que los días de acuerdo no son 32 sino que son 35, pues es tan sencillo como volverle a dar a calcular y nos lo vuelve a recalcular otra vez todo, sin tener que darnos la paliza a calcular todas esas indemnizaciones de nuevo. Tener en cuenta que todos estos cálculos están hechos partiendo de la calculadora de despido individual, de tal manera que tiene en cuenta los límites tanto de despido objetivo como de despido improcedente. De modo que si yo aquí tuviera indemnizaciones por salarios muy altos o
por antigüedades muy elevadas, aquí me lo va a tener en cuenta con esos límites. Entonces, no es una estimación, es exactamente real la indemnización que sale por despido improcedente y por despido disciplinario. Y hasta aquí la explicación de esta hoja de cálculo. Espero que os haya gustado, que os haya servido de algo, y ya sabéis que podéis contar con estas explicaciones en mi página web, y que no dudéis para cualquier dificultad, algo que no entendáis, algo que creáis que no funciona bien, poneros en contacto conmigo, tanto al teléfono como al mail. Me pondré manos a la obra, y en todo lo que os pueda ayudar, no dudéis que voy a estar a vuestra disposición. Un cordial saludo.